Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, como ya habrán podido intuir por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha tenido a todos con el corazón en un puño, un tema que sigue generando muchísima conversación y por supuesto muchísima expectación. Vamos a hablar de Hande de Kerem y de esa conexión tan especial que a pesar de todo, parece que sigue latente. Sí, así como lo oyen. Vamos a analizar con lupa las últimas declaraciones, los gestos que no se ven a simple vista y todo lo que nos indica que, bueno, quizá la llama de la que tanto hemos hablado, aún no se ha apagado del todo. ¿Están listos para este viaje lleno de emociones y, por qué no, un poco de drama? Porque yo estoy segurísima de que este vídeo les va a encantar y les va a dejar pensando. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, como siempre les digo, si este es su primer vídeo aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Es súper fácil, es gratis y de verdad, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos vídeo nuevo. Ahora sí, comencemos. A ver, pongámonos un poco en contexto, porque sé que puede haber gente nueva que no está al tanto de todo este revuelo. Para los que ya lo saben, pues les refresco la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos han sido sinónimo de química explosiva, de amor de telenovela, de una conexión que traspasaba las pantallas. Hablamos por supuesto de la pareja protagonista de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos países. Una serie que nos tuvo pegados a la televisión, esperando con ansias cada nuevo capítulo. Pero lo que pasó en la serie, esa historia de amor que nos hizo soñar, se trasladó a la vida real. Hande y Kerem confirmaron su relación, y las redes sociales estallaron. Fue un verdadero fenómeno. Eran la pareja perfecta, la que todos querían ver juntos. Y como todo cuento de hadas, pues pensábamos que vivirían felices para siempre. Pero como suele pasar, las cosas en la vida real no siempre son tan sencillas. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, y aunque trataron de mantener la compostura ante el público, pues la tristeza se podía notar, por lo menos a través de las pantallas. Y aquí es donde empieza lo jugoso de nuestro vídeo de hoy. Porque a pesar de la ruptura, los rumores de que podría haber una reconciliación, o de que aún hay sentimientos entre ellos, no han cesado. Han sido muchísimos los indicios, los pequeños detalles, que nos han hecho pensar que efectivamente, la llama sigue encendida. Y si a eso le sumamos las últimas declaraciones de Hande, pues la cosa se pone aún más interesante. Hay quienes afirman que las palabras de Hande en una reciente entrevista fueron un claro mensaje hacia Kerem. Otros, en cambio, dicen que estamos leyendo demasiado entre líneas. Pero aquí en nuestro canal, nos gusta analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, porque sabemos que el amor, a veces, se esconde detrás de las cosas más pequeñas. Así que vamos a desgranar todo este embrollo, para ver si podemos llegar a alguna conclusión. Empecemos por esa famosa entrevista. Hande, como siempre, se mostró muy profesional, muy serena, pero hubo un momento en particular que llamó mucho la atención. Le preguntaron sobre sus relaciones pasadas, y aunque no dio nombres explícitos, sus respuestas fueron bastante reveladoras. Ella hablaba de la importancia de las conexiones genuinas, de lo difícil que es encontrar a alguien con quien se comparta una química tan especial, de lo que significa el amor verdadero. Y ahí fue donde muchos de sus seguidores, los que la conocen también, vieron un atisbo de esperanza. No sé ustedes, pero a mí me sonó a un mensaje muy directo, un mensaje que solo una persona en particular podría entender. Claro, se puede decir que Hande es una persona muy romántica, que habla así de las relaciones en general. Pero cuando la conoces y cuando has seguido toda su historia con Kerem, sabes que hay una conexión mucho más profunda. Y es justo ahí, en esa profundidad, donde creemos que se oculta la verdad. Además de esta entrevista, hay otros detalles que nos hacen pensar que Hande todavía guarda sentimientos por Kerem. Si uno se pone a revisar las redes sociales, por ejemplo, se da cuenta de que ambos siguen teniendo fotos juntos. Sí, sé que muchos famosos no borran las fotos de sus relaciones pasadas, pero en el caso de Hande y Kerem, se siente diferente. Hay una conexión, un cariño que se puede ver en esas fotografías que trascienden el simple recuerdo. Además, hay pequeños gestos de apoyo entre ellos en redes sociales.
No son nada del otro mundo, pero si los analizamos, son como mensajes en clave. Comentarios sutiles, me gusta, que en real idad, son como guiños para el otro. Y esos guiños, en un mundo donde todo se analiza con lupa, son oro molido. Son la prueba de que al menos hay una comunicación, una conexión que todavía perdura. Pero claro, no podemos basarnos solo en rumores y en nuestras propias teorías. También tenemos que analizar el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con Kerem? ¿También él guarda sentimientos por Ande? Pues la verdad es que aquí la cosa se pone aún más interesante. Porque si bien Kerem no ha sido tan explícito como Ande en sus declaraciones, sus acciones han hablado por sí solas. Por ejemplo, en una entrevista reciente le preguntaron sobre su experiencia en Senkalkam, y aunque se mostró muy profesional y agradecido por el trabajo, en su mirada se podía notar una pequeña chispa, un recuerdo de aquella época, donde también compartía su vida con Ande. Era una mirada que denotaba nostalgia, cariño, y hasta un poco de melancolía. Si a eso le sumamos que, al igual que Ande, también mantiene las fotos con ella en sus redes sociales, pues la conclusión es clara, él tampoco ha olvidado. Y como si todo esto fuera poco, en los últimos meses, se ha visto a Ande y a Kerem coincidir en los mismos eventos. Puede que sea casualidad, puede que no, pero lo cierto es que esas coincidencias han alimentado aún más las esperanzas de sus fans. Imagínense la situación, ambos en el mismo lugar, a metros de distancia, pero evitando el contacto visual para no levantar sospechas. Es como una película romántica, donde los protagonistas están destinados a encontrarse, a pesar de todos los obstáculos. Y es que el destino, o el universo como le quieran llamar, a veces, juega sus cartas de una manera muy extraña. Pero volviendo a las palabras de Ande, me gustaría profundizar un poco más en ese mensaje que, a mi parecer, fue tan claro y directo. Ella hablaba de la importancia de las conexiones genuinas, de esas relaciones que te marcan de por vida, que te hacen crecer y evolucionar. Y aquí es donde conectamos una vez más con su historia con Kerem. Porque, seamos honestos, la relación que ellos tuvieron fue todo eso y mucho más. Fue una conexión a nivel personal y profesional, una explosión de sentimientos que todos pudimos ver a través de la pantalla. Y cuando Ande habla de la importancia de esas conexiones, es inevitable pensar en Kerem. Es como si estuviera hablando de él, de su historia, de lo que significó para ella. Y es que a veces cuando las relaciones terminan, queda una huella imborrable, un recuerdo que siempre estará presente. Y yo creo sinceramente que la relación entre Ande y Kerem es una de esas relaciones. Ahora es importante aclarar que todo esto son teorías, interpretaciones de las palabras y acciones de ambos. Nadie puede saber lo que realmente pasa en sus corazones, solo ellos lo saben. Pero como fans, como personas que han seguido su historia, no podemos evitar especular, analizar y sobre todo, esperar. Esperar que ese amor, que esa llama, vuelva a encenderse con la misma intensidad de antes. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y a veces, esas cenizas pueden volver a arder con mucha más fuerza. Y es que el amor es así, es complicado, impredecible, lleno de idas y venidas. A veces pensamos que ya lo hemos superado, que hemos dejado atrás el pasado, pero el destino, de un momento a otro, nos pone de nuevo en el camino de esa persona que nos marcó. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que el corazón, a veces, tiene razones que la razón no entiende. Y en el caso de Ande y Kerem, siento que estamos viendo una de esas historias. Una historia que aún no ha terminado, una historia que sigue escribiéndose, capítulo a capítulo, con pequeñas pistas y señales que nos hacen soñar. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar las decisiones de ambos. Han pasado por momentos difíciles, han tenido que enfrentar la presión mediática y las críticas de algunos fans. Y por eso lo más justo es darles espacio y permitirles que sean ellos los que decidan qué quieren hacer con sus vidas. Si la llama vuelve a encenderse, perfecto, estaremos aquí para celebrarlo. Y si deciden tomar caminos diferentes, pues también lo entenderemos y los apoyaremos. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la tranquilidad que merecen. Y hablando de felicidad, me gustaría aprovechar este momento para recordarles que el amor, en todas sus formas, es algo que debemos celebrar. Ya sea el amor romántico, el amor familiar, o el amor entre amigos, todas esas conexiones son las que nos hacen crecer, nos hacen evolucionar y nos hacen sentir vivos.
Así que en lugar de centrarnos en el drama o en las especulaciones, deberíamos enfocarnos en los sentimientos positivos, en la alegría, en la esperanza de que el amor siempre encuentra su camino. Y ahora, después de toda esta reflexión, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy aún guarda sentimientos por qué? ¿Rem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, que me cuenten sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos. Me encanta leer sus mensajes, me encanta saber lo que piensan, y creo que este es un espacio perfecto para compartir nuestras ideas. Así que no se queden callados, exprésense y construyamos juntos esta conversación. Y llegamos al final de este vídeo, un vídeo que espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos hablado de Andy, de Kerem, de sus sentimientos, de sus conexiones, y sobre todo, de la esperanza de un nuevo comienzo. Hemos analizado sus palabras, sus acciones, y nos hemos sumergido en un mundo de rumores y especulaciones. Pero al final, lo importante es recordar que el amor es un misterio, que a veces nos sorprende de la manera más inesperada, y que lo más importante es respetar las decisiones de cada persona. En resumen, hemos explorado las últimas declaraciones de Andy, especialmente las que parecen referirse a la importancia de conexiones genuinas y profundas, algo que muchos relacionan con su pasada relación con Kerem. Hemos revisado el lenguaje no verbal y las acciones de ambos en redes sociales, encontrando indicios de que la conexión entre ellos aún podría existir. También hemos considerado la perspectiva de Kerem, y cómo sus gestos y declaraciones también sugieren que no ha olvidado su historia con Andy. Y finalmente hemos recordado la importancia de respetar sus decisiones y de celebrar el amor en todas sus formas. Quiero agradecerles de todo corazón por llegar hasta el final del vídeo, por dedicar parte de su tiempo a escucharme, y por ser parte de esta gran comunidad. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó este vídeo, si les hizo pensar, si les despertó alguna emoción, no se olviden de dejarme un like, es una forma muy sencilla de decirme que les gustó el contenido. También los invito a compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, a esas personas que también disfrutan de este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Los invito a dejarme sus comentarios, a que me digan qué les pareció este vídeo, qué opinan de Andy y Kerem, y qué temas les gustaría que tratara en el futuro. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes, y sus comentarios son una gran fuente de inspiración para mi trabajo. Y con esto me despido. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.